Bienvenidos a un nuevo reportaje de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y esta semana pensamos que sería interesante tener una charla, una entrevista con Graciela Ocaña. En la actualidad, Ocaña es legisladora de la ciudad de Buenos Aires, pero fue diputada nacional, fue presidente de la Comisión de Discapacidad, estuvo al frente del PAMI, fue ministro de Salud y ahora está candidateándose como senadora de la ciudad de Buenos Aires. Ocaña tiene mucha experiencia en investigar casos de corrupción y en materia de salud. El escándalo que envuelve al gobierno, que tiene un nombre y un apellido, se llama Diego Españolo, que estaba al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad, y a este nombre se le suban otros dos nombres, tal vez mucho más importantes, Karina Milei y Lule Menem. Todo esto se ha convertido en un verdadero escándalo que corre a un ritmo absolutamente vertiginoso, pero para tratar de entenderlo y de buscar las interpretaciones políticas nos pareció interesante entrevistar justamente a Graciela Ocaña. Antes de ir al reportaje te digo que si es la primera vez que estás por acá, podés suscribirte a Micromundos. Nosotros vamos a estar muy contentos, muy agradecidos. Podés darnos un like, podés ponernos 5 estrellas y por supuesto recomendarnos, porque el boca a boca sigue funcionando. Y ahora vamos a nuestra charla con Graciela Ocaña. ¿Qué opinás de todo este escándalo que tienen al ex director de la agencia de discapacidad en el medio de una tormenta por haber puesto a la luz un entramado de supuesta corrupción que tiene en uno de sus vértices a la hermana del presidente? Me parece muy grave, incluso la falta de reacción del gobierno, ¿no? Porque lo único que hizo fue apartar a Españolo y a la otra persona que Españolo dice que es el recaudador, el valijero del área, pero ni siquiera lo echó. Y es muy grave porque esto llega directamente al presidente. Españolo, y lo sabemos que es muy cercano a Milei, ha ingresado en muchísimas oportunidades a Olivos, dice que le dijo a Milei que había una red de corrupción en la agencia de discapacidad. Y el presidente evidentemente nada hizo, porque no hay denuncias, no hay ningún tipo de medidas que se tomaron, y lo grave es que está involucrando a dos personas muy cercanas, como es la familia Menem, Lule Menem en particular, y por otro lado su propia hermana. Es muy grave, es muy bueno que la justicia haya actuado con rapidez, porque entiendo que hubo allanamientos, para no perder la información y el material, pero aquí el gobierno y el Congreso tiene que hacer algo, digamos. Yo creo que hay que pedir la interpelación inmediata de todos funcionarios cercanos al gobierno. Estás hablando de Karina Milei y de Lule Menem. Y de Lule Menem, exactamente, y de Españolo, por supuesto. ¿Te parece que tendría que formarse una comisión en el Congreso que investigue este tema? ¿Esas comisiones arrojan algún resultado o terminan en la nada? Yo creo que en este caso, dado que es un tema de mucha sensibilidad, estamos hablando del propio presidente y su familia cobrando coimas. Yo creo que tiene que haber una interpelación de las cámaras a estos funcionarios. Acá, aparte del tema judicial, hay un tema político, Estamos hablando de corrupción y de corrupción en el extremo de poder, claramente, ¿no? A ver, el presidente ha decidido separar a Españolo y a esta otra persona que el propio Españolo dice no lo echa ni siquiera. Por eso lo limita. Lo separa del cargo, o sea, sigue cobrando Españolo por el Andice, para que la gente entienda. Cuando vos echás a alguien, lo echás, escribís así, no que le revocás el cargo, no, lo echás, lo despido. A ver, en la resolución que yo leí dice que lo limitaba en sus funciones. Así es, o sea que siguen funciones dentro del Andis. Seguimos pagando el sueldo, para que la gente entienda. O sea que está como apartado preventivamente, podríamos decir, hasta que esto se sepa. Sí, ahora es raro porque también apartan al valijero que él señala. Entonces es como que le están dando
credibilidad a lo que él está diciendo. Ahora, digamos, da la impresión que es un poco contradictorio esta decisión, siendo que esta persona involucra a la hermana y la hermana no es limitada en sus funciones, ni apartada preventivamente, ni echada, ni nada. Así es, a la hermana y a Lule Menem, ¿no? Y a Lule Menem. Quienes somos más grandes sabemos que donde está el apellido Menem probablemente esté la corrupción. Eso no nos llama la atención, porque lo vivimos en los 90, ¿no? ¿Qué sabes de la droguería suizo-argentina? Hace un rato aclaro esto, estamos grabando esta nota el viernes y hace un rato se conoció que hubo un allanamiento en Nordelta en la casa de uno de los dueños de la droguería suizo-argentina, que no sé si es la que recaudaba, aparentemente tiene un papel importante dentro de lo que podría ser esta trama. Por lo menos sabemos que pagaba. Eso seguro, no sé si recaudaba, porque aparentemente el valijero era el funcionario de Landis, pero es una droguería de muchos años que antes se llamaba Droguería Barracas, es histórica, debe tener más de 50 años en el mercado y que no vendía tanto al Estado, o por lo menos al Ministerio, sí cubría por ahí para alto costo en los últimos años, evidentemente, en compras parciales. Lo que habrá que analizar es si se siguieron todos los pasos, si acá hubo contratación directa o una licitación pública, que es lo que marca la normativa, ¿no? Pero la verdad es que nunca estuve involucrada en ningún caso o situación de lo que fue la mafia de los medicamentos y esas droguerías, ni en todo eso. Hablan de que es cercana a la familia Menem, no es lo único que podría relacionarlos, pero entiendo que provee también a obras sociales sindicales, medicina prepaga, es bastante tradicional de hace muchos años. A mí personalmente llama la atención que se haya involucrado en esta telaraña, pero también sabemos, porque lo vimos con la causa Cuadernos, sí, que muchas empresas constructoras y muchos empresarios para vender y poner sus productos están dispuestos a hacer cualquier cosa, y entre esas cosas es pagar sobornos. Porque la corrupción es como el tango, siempre se baila de a dos. Claro. Tiene que haber un funcionario público que pide y un empresario que paga, ¿no? A ver, vos durante los 90 investigaste varios casos de corrupción y después también. A ver, lo que estamos viendo, porque no es el primer caso de supuesta corrupción que aparece en menos de 2 años que lleva el gobierno de Milei. A ver, estos casos de corrupción, ¿te parece que Milei va más rápido con la corrupción que otros gobiernos, que el kirchnerismo y que el menemismo? Me parece por ahí que va más rápido, o va igual que el menemismo, ¿no? Que, ¿te acordás? Los primeros años también, porque me parece que es un gobierno que fue armado a partir de un liderazgo que gana las elecciones, de su vínculo cercano con su hermana, y después con gente que se recicla no de lo mejor de la política, justamente. Y es un gobierno que dijo que venía a terminar con el kirchnerismo, el nunca más, y una de las cuestiones que planteaba era eliminar la corrupción, nunca más corrupción. Entonces, esto es muy grave, porque estamos hablando de que es una mentira todo lo que dice el gobierno, en definitiva. Porque con estos casos, el de Libra, la explicación era que era un negocio entre privados, la misma explicación que dio Néstor Kirchner cuando fue Skanka. Y yo creo que esto no es un negocio entre privados. Y lo peor es que mientras habla de que no hay plata para el Garrahan, no hay plata para la discapacidad, no hay plata para los jubilados, sí hay plata para seguir manteniendo la corrupción. Porque ¿de qué estamos hablando? De que nos están robando los fondos públicos, los fondos que debían haber comprado más medicamentos o dar prestaciones a personas con discapacidad. Y el gobierno resistió esa ley, la vetó. Una cosa de locos. ¿Cómo viste vos el veto? Y a mí me parece que
el presidente mostró una insensibilidad y nos mintió, porque nos dice que no hay plata, pero están cobrando coimas. Es plata hay, para pagar las coimas hay. Entonces, nos mintió a todos los argentinos, ¿no? Uh-huh. Parece que la salud siempre es como un lugar, un sector de la administración pública que genera negocios, porque vos estuviste en el PAMI durante muchos años, no sé cómo estará ahora, pero se hablaba también que era un gran antro de corrupción. Sí, bueno, vos sabés que nosotros terminamos con el gerenciamiento, que era la matriz histórica de corrupción en el PAMI, desarmamos todo eso que después no se pudo volver a armar, y eso es lo bueno que tuvo hace 20 años mi gestión. Nosotros bajamos todos los costos de las prestaciones, ampliamos las prestaciones, dedicamos los recursos a la gente. Entonces, yo creo que en salud también se pueden hacer esas cosas, se pueden, yo te puedo contar 10 anécdotas de cómo se chorea en salud, digamos. Cuando vos haces un pliego para comprar algo, automáticamente muchos de esos pliegos en salud, como son técnicos, se dirigen. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos cambiado el sistema, habíamos hecho la prepublicación de los pliegos para que nadie quedara fuera. Yo siempre cuento el caso de las ambulancias. Hasta que yo llegué al PAMI, una sola empresa vendía ambulancias al PAMI y a todo el país. ¿Por qué? Porque se pedía un ancho de carrocería que solamente podía tener una empresa. Cuando yo puse entre tanto y tanto, todas las terminales pudieron vender ambulancias. Y eso no era por una cuestión de camillas, las camillas entraban bien, todo. Era por cuestión de que estaba digitado. Y cuando yo rompí eso, después esa barrera de contención, nadie podía decirme a mí que compraba ambulancias más baratas, podía una prepaga, una obra social, otro gobierno provincial seguir comprando las ambulancias caras, que eran, te voy a decir la marca, Mercedes-Benz, que eran las únicas que se vendían. Entonces, cuando vos empezás a abrir los pliegos, rompés los negocios, y eso es lo que no han hecho ni este gobierno, ni tampoco el de Mauricio, tengo que decírtelo, y por supuesto menos el de Cristina. Sí. Entonces, yo estorbo en el sistema de salud, porque yo no tengo ningún interés, yo no tengo interés en ningún sector, y en general los que están en salud, porque son de la salud, tienen intereses, ¿me entendés? Y los resguardan. ¿Es casual que este escándalo estalle cuando está empezando la campaña? Mira, no lo sé, puede ser, pero a mí no me importa cuando estalle, a mí lo que me importa es que no haya corrupción. Y si hay corrupción, hay que combatirla, en campaña o fuera de campaña. Vos te estás presentando como candidata a senadora de la ciudad de Buenos Aires por Ciudadanos Unidos. ¿Va Lustó como candidato a diputado? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, la propuesta es ir a defender muchas de estas cuestiones. Primero, el defender que los jubilados no ganen 307.000 pesos cuando deberían ganar mucho más. Ni siquiera estamos hablando de una gran recomposición, simplemente que le reconozcan la inflación del mes de enero del 24, que el gobierno se la quedó para sostener el superávit fiscal. Vamos a defender a aquellos que creemos que la salud pública y la educación pública, para que no haya choreos, ¿me entendés? Para que no haya laboratorios que produzcan y vendan productos en mal estado, como pasó con el tema del fentanilo, que no cumplan. ¿Cuántos HBL Pharma hay hoy en el mercado? No lo sabemos, porque hay una estructura de falta de control. ¿Qué es esto? Quiero que desde el Congreso trabajar para terminar con las jubilaciones de privilegio. No va más la Argentina. Quiero terminar con los privilegios de una casta que este gobierno no tocó, que son los sindicalistas y que administran mucho de los fondos de salud en su propio beneficio. Quiero ir a hacer lo que la gente sabe que voy a hacer. Control, propuestas, ideas y trabajar para ellos. Te pregunto lo siguiente. Lustó creo que es uno de los dirigentes que más ha sido demonizado por parte del gobierno, vinculándolo incluso a negocios oscuros en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué pensás de eso? Creo que el gobierno construye en esta nueva forma de hacer
políticas enemigos y lo construyó a Martín, pero no ha presentado una denuncia contra Martín. No hay ningún elemento que pruebe que las auditorías que el gobierno hace sobre la universidad tengan irregularidades. Y acá lo cierto es que el gobierno habla siempre de irregularidades y sobre eso hace recortes. Recortó los medicamentos en el PAMI, recortó las prestaciones en discapacidad, recortó los fondos de la universidad. Ahora, en el medio de esos recortes no ves denuncias, no ves que aquellos que son los responsables, en definitiva, porque si hubo muchas pensiones que se entregaron, acá hubo alguien que firmó y las autorizó. No ves a nadie de esos presos ni siquiera denunciado. Entonces, el gobierno construye enemigos para seguir recortándonos y decir que todo debe seguir igual, beneficiando a un sector que es el que más ha ganado, que tiene que ver con el sector financiero y perjudicando a la mayor parte de los argentinos. Entonces, yo quiero que haya superávit fiscal, porque para que la gente entienda, es como una casa. Si uno gasta más de lo que le ingresa, puedes 1 mes, 2 meses, 3 meses por ahí bancarlo con ahorros, con préstamos, pero eso se acaba. Entonces nosotros tenemos que encaminar una Argentina que haya superávit, pero hay que discutir cómo ese ingreso que los argentinos aportamos a través de nuestros impuestos después se gasta. ¿En qué lo gastamos? ¿Pagar sobornos por medicamentos más caros o se lo damos en prestaciones de discapacidad? ¿Pagamos las jubilaciones de privilegio o pagamos a los jubilados una jubilación ni siquiera digna, pero por lo menos que pueda tener la misma capacidad de compra que tenía diciembre pasado? ¿Te parece que después de las elecciones, aun cuando al gobierno le vaya bien, vamos a terminar con un gobierno bloqueado que va a terminar gobernando por DNU y veto? Puede ser, pero esas reformas que va a impulsar el gobierno no van a tener destino, porque si no hay consensos, la cosa no va a avanzar. Ya lo sabemos esto, ha pasado en los últimos 40 años de la Argentina y la Argentina no puede seguir perdiendo el tiempo. Se pueden lograr consensos, pero no a partir de querer imponer una ley, sino de discutirla, sacar lo mejor que pueden aportar los distintos sectores y que eso sea una ley de futuro. La reforma previsional es necesaria en la Argentina, la reforma laboral es necesaria. Ahora, no reformas que carguen sobre una generación todo el costo del ajuste como quiere hacer el gobierno, sino que vayan paulatinamente ampliando la posibilidad de personas que se incluyan dentro del sistema. Queremos dar esa discusión y por eso quiero estar en el Senado para que esa discusión no la dé el kirchnerismo y se quede con la representación de la minoría en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué el centro nunca puede terminar de unirse? Y bueno, hay mucho ego personal, hay la falta de paso también creo que contribuyó a eso. ¿Cómo pensás que termina este escándalo? Yo espero que termine esclarecido y que si hubo corrupción, los culpables vayan presos. Los del sector privado, los empresarios y también los del sector público, los que pidieron la coima. ¿Te parece que Karina Milei tendría... Se llame Milei o se llamen como se llamen? ¿Te parece que Karina Milei tendría que renunciar? Yo creo que tiene que dar un paso al costado si no lo va a involucrar al presidente necesariamente en toda esta cuestión. Creo que no necesitamos ni Cristinas ni Karinas, necesitamos una Argentina donde gobiernen personas honestas. Graciela, muchas gracias por haberme atendido. A vos.